Buenas noches, mi nombre es Bogart Salazar González, soy alumno de la Escuela Centro de Formación Coyoacán, estoy cursando segundo semestre de preparatoria y el tema que voy a exponer para la materia Higiene y Salud es sobre el sistema óseo y las articulaciones. A lo largo de la historia, la ciencia anatómica posee una estructura conceptual constante y una figura estilística variable. No niega este acerto, como podría hacerlo la existencia de un progreso material en la historia del conocimiento del cuerpo humano. Ante un ser vivo o un infusorio o un hombre podrá decidirse que en algún medio se conocen la configuración y la estructura de sus respectivos cuerpos cuando se posee una noticia más o menos precisa acerca de su tamaño, su figura y sus órganos. Es el momento material de la morfología biológica, en nuestro caso el conjunto de los datos positivos que integran el conocimiento científico del cuerpo humano, existencia y figura del hueso temporal, del cerebelo o del páncreas. Pero este conjunto es sabido y expuesto por el anatomista poniendo en él un determinado orden y por lo tanto según un determinado modo de saber lo que se sabe. El concepto fundamental del saber anatómico es el elemento biológico y la disciplina morfológica, que lo estudia en la esticología, nombre derivado del término griego stokology, que significa elemento. El humor fue el elemento biológico de la esticología humoral y la fibra. El de la esticología fibrar, obviamente en la estudiología biológica hoy vigente, debe ser discriminados dos elementos, uno primario, la célula, y otro secundario, el tejido. Término este procedente, como veremos, de la esticología fibrar. Estructura del sistema óseo humano. El sistema óseo de los seres humanos se divide en esqueleto axial, forma el eje central del cuerpo que incluye la cabeza, la columna vertebral y la caja torácica. Esqueleto apendicular, representado por los miembros que están concentrados al esqueleto axial, que incluye la cintura pélvica y la cintura escapular, los hombros. Esqueleto axial. El esqueleto humano se compone esencialmente de una larga columna vertebral colocada verificadamente en la línea de medio. La columna vertebral. La columna vertebral está constituida por las vértebras, elementos óseos, discoides y superpuestos en el ser humano. Se, se cuentan 33 o 34 vértebras distribuidas en cuatro proporciones. Porción cervical, 7 vértebras. Proporción dorsal, 12 vértebras dorsales. Proporción lumbar, 5 vértebras. Proporción pélvica, 9 o 10 vértebras pélvicas que se sueldan y se forman dos piezas distintas, el sacro y el coxis. Cabeza ósea. La cabeza se divide en dos proporciones, el cráneo y la cara. El cráneo comprende un conjunto de huesos que forman una especie de caja donde se alojan los órganos del encéfalo. En total son 8 huesos, 4 pares, 2 parietales y 2 temporales, y 4 impares, el frontal, el etmoides, el enfoides y el occipital. En la cara se alojan la mayor de los órganos de los sentidos y permiten la masticación. Se divide en dos porciones: mandíbula inferior, constituida por un solo hueso, y mandíbula superior, compuesta de 13 huesos. Miembro superior o torácico. El miembro superior o torácico está formado por 4 segmentos: el hombro o cintura escapular, constituida
por la clavícula y el omóplato o escápula, el brazo donde se encuentra el número como único hueso. El antebrazo constituido por dos huesos, el cúbito o ulna y el radio. En la mano comprende 27 huesos distribuidos en el carpo, el metacarpo y los dedos. Miembro inferior. Los huesos de los miembros inferiores son más robustos, ya que soportan el peso del cuerpo y el esfuerzo resultante de los movimientos de este mismo. La pelvis o cintura pélvica es el sitio de unión de los miembros inferiores, el muslo donde se encuentra el hueso más largo del cuerpo y el fémur. La pierna o la tibia y la fíbula. El pie comprende el tarso, el metatarso y las falanges. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? El esqueleto humano es un endoesqueleto que consiste de 206 huesos cuando llega a adulto, pero al nacer el bebé tiene más de 300 huesos. La reducción de 300 a 206 huesos se debe a que en el proceso de desarrollo algunos huesos se fusionan con otros, como sucede en los huesos de la mano. Las articulaciones son las uniones entre dos o más huesos. Algunas articulaciones normalmente no se mueven, como las localizadas entre los huesos del cráneo. Otras permiten una amplitud de movimientos compleja. La configuración de una articulación determina el grado y dirección de movimientos posibles. Por ejemplo, las articulaciones del hombro de forma esférica encajadas en una concavidad permite rotación interna y externas, así como movimientos hacia adelante y hacia atrás y laterales de los brazos. Las articulaciones en bisagra de las rodillas, los dedos de la mano y los dedos del pie. Pero estas permiten solo doblar, flexionar y estirar. Los componentes de las articulaciones proporcionan estabilidad y disminuyen el riesgo de lesiones que pueden resultar de su uso constante. Con esto concluyo mi exposición y espero que les haya sido de su agrado. Muchas gracias.